Bueno, bienvenidas de nuevo a esta sala. Un saludo de nuevo a aquellas personas que nos siguen por la red. Vamos a continuar donde lo dejábamos antes, ¿no? Que estábamos compartiendo un poco las impresiones en torno, para quienes se acaban de sumar ahora, en torno a un modelo de familia muy concreto, ¿no? Que sería el modelo de familia, pues ahora le pondremos nombre, pero es el monoparental, ¿no? En el que un padre pues hace cargo de un niño, en este caso a través de un procedimiento muy concreto, ¿no? Hablamos de todos los modelos o los mitos que rompe precisamente el modelo de familia que acabamos de ver, ¿no? Pero es que precisamente lo quiero recoger porque normalmente naturalizamos que el modelo que se va a reproducir, como además no solo es el hegemónico, sino que es el más valioso, ¿no? Es el que va a tener sentido a la hora de programar nuestra vida y desarrollar nuestra vida como personas adultas. Aquellos hijos, hijas e hijas que vienen a través del nacimiento, ¿no? Si se dan cuenta, utilizo este concepto en vez del biológico, porque estoy haciendo mención a un hecho concreto, ¿no? Que es el parto, que es el que verdaderamente está mencionando esto, en vez del biológico con toda la carga y connotación que tenía antes en temas de parentesco, de mismos orígenes, culturas y lenguas, y también en torno a los cuidados, ¿no? Pero es que precisamente entendemos que este concepto del nacimiento es el único y no lo es, ¿no? También hay procedimientos de adopción o procedimientos incluso de acogimiento que permanecen de alguna manera aisladas, ¿no? De nuestra realidad, precisamente porque es una realidad que cada vez está siendo más visibilizada, pero sí que es verdad que ha pasado muy desapercibida, ¿no? En cuanto a la información que accedemos a ellas. Pero cuando vemos estos tres modelos nos damos cuenta de que parece que, y por eso está ese cuadrado rojo, la extrañeza, ¿no? O la diversidad puede estar recogida dentro de esos dos modelos. Incluso hablando de adopción, muchas, digamos que a las analogías que se crean en cuanto a la diversidad pues, cultural, racial, hasta de lenguas, ¿no? Como estaba diciendo, vienen aquí a través de la adopción internacional, ¿no? Es decir, ese modelo, ¿no? Del niño negrito que viene de fuera o de la niña china, porque además los modelos suelen ser estos los que manejamos, ¿no? La negritud viene a través de un niño y esa nacionalidad china viene a través de una niña, ¿no? Con todo lo que eso representa, me parece muy simbólico, pero es que esto no es así, ¿no? Como ya hemos visto, y no lo voy a repasar porque ya lo hemos repasado muchísimo, la diversidad traza nuestras islas de muchas y diversas maneras y no solo tiene que tener estos modelos para hablar de estas realidades que poco menos que se entienden como incursiones que vienen de fuera, ¿no? Que son externas y ajenas a nosotras. Vale. Y este precisamente, para hacer simplemente un barrido y a seguir conectando con todos los que nos tiene que comentar Larisa, es un poco en la diversidad de modelos que tienen que ver más allá incluso del modelo nuclear heteroparental del que estábamos hablando, ¿no? Existen familias monomarentales con madres a cargo de sus hijas e hijos, monoparentales, que es el modelo que acabamos de ver, así como familias homoparentales u homomarentales, ¿no? Ambas tienen que ver mucho con el modelo nuclear en el que generacionalmente responden a dos generaciones concretas, ¿no? Que sería la del padre y de la madre, los padres y las madres, y a su vez la de los hijos y las hijas y les hijes, pero no tiene por qué ser así, ¿no? El modelo de familia extensa, que es algo que está recogido en los procedimientos de acogimiento, en concreto se denomina, para que conozcamos el concepto, acogimiento por familia extensa, es precisamente la historia de vida de personas menores que por circunstancias X, pueden ser muchas y muy diversas, pasan durante un periodo de tiempo concreto a vivir con su familia extensa, ¿no? Como si de nuevo el patrón de familia nuclear sea una excepción en este momento, pero no es una excepción, ¿no? Porque probablemente hayamos escuchado historias de vida en la que la crianza se ha desarrollado en núcleos que no tienen nada que ver con estas dos generaciones, ¿no? Pues yo me crié con mi abuela, o yo me crié con mis tíos y mis tías, ¿no? O yo me crié X, ¿no? De una manera muy diversa. Entonces lo que nos traslada todo este ensamble de fotografías es que precisamente la diversidad radica en la forma en la que las personas nos vamos relacionando. Y para entender este prisma tenemos que entender efectivamente que la orientación, que las diversas edades y toda la diversidad que se recogen las personas también se recogen en este tablero, ¿no? Y un poco esta es la reflexión que yo quería traer, así que, bueno, pues pasamos otra vez con Larisa y vamos siguiendo hilando todo esto. Hola.
Para cerrar esta parte, me gustaría también hacer una reflexión final acerca de, enlazando esta cuestión de la familia extensa, con un desafío un poco de esta noción de lo que es la familia nuclear, de lo que es una pareja, de lo que es una relación romántica. Todas estas cosas están muy vinculadas a la idea de familia también, ¿no? Ese presupuesto heteronormativo del que hablamos, pues hace toda una serie de consideraciones acerca de cómo distribuimos los afectos y qué nombre le ponemos a los vínculos que creamos con las personas. O sea, eso está de alguna manera todo como muy prediseñado, muy amarrado en ese viceversa del que hablamos al principio, y para eso voy a poner un pedacito de esta entrevista a una conocida teórica y activista, Brigitte Vasallo, en la cual pues le hace algunas preguntas que tienen que ver con las relaciones afectivo-sexuales, y a partir de ahí pues comentamos y hacemos una reflexión colectiva. Esperas que a un colega le están poniendo los cuernos y lo sabe todo el mundo, ¿hay que decirlo? ¿Hay que decirlo o no? A esa persona. Qué situación más complicada. Las del amor romántico y hay violencias, como desde el adulterio, la infidelidad hasta el feminicidio. Esas violencias tú las englogas un poco en lo mismo. Sí, además en algo que yo os prefiero llamar amor Disney, porque creo que cuando decimos romántico nos parece que es como una cosa bonita, ¿no? Como el amor de llevar el desayuno a la cama. Entonces estamos como todas diciendo el amor romántico mata, y al mismo tiempo pensando, pues somos idiotas, ¿no? Si que te lleven el desayuno a la cama es muy bonito. Entonces no estamos hablando de eso, estamos hablando del amor Disney, que pues si seguís el recorrido de cualquier cuento clásico, la chica buena y tal, rodeada de mujeres horribles, malas y feas y enemigas, que de repente será sacada de esa comunidad de mujeres por la llegada de un señor de clase más alta que la encerrará en un castillo. Eso, ahí, haciendo ese resumen, ya puedes meter todo dentro. Y además hablas también que esto es muy típico, cuando una amiga se enamora, el entorno, nosotras, también nos distanciamos casi sin querer. Es como, bueno, no, ha quedado con el novio, no le molestamos para esto, ¿no? Ahí ya estamos articulando, jerarquizando la relación de yo, o sea, su pareja es más importante que yo, que igual soy su amiga desde hace 10 años. Totalmente, ya estamos jerarquizando y ya estamos apartándonos y apartando nuestros ojos y nuestra opinión de una relación que necesita una mirada externa, porque también hemos aprendido que el amor es ciego y realmente en todas estas dinámicas la mirada del entorno sobre cómo está yendo nuestra relación creo que es muy importante. Yo creo que, por un lado, para salir de las violencias o para ir matizando las violencias tenemos que pues eso, desmontar como la jerarquía y hacer que el entorno, ¿no? Que las relaciones con nuestras amigas, con nuestra red afectiva, tomen un peso y tengan reconocido un peso ahí. Cuando tú estás mal llamas a tu madre o llamas a tu novio o a tu novia, pero hay esta cosa de que parece que esas relaciones son las importantes y por lo tanto a lo que hay que aspirar y sí, hay que potenciar, ¿no? Como sí, todo. Hay la frase aquella que dicen, pero vosotras qué sois, y dicen, no, solo somos amigas. Pues cambiar eso, no, nosotras somos amigas. Ella es solo mi novia, o ella es mi novia y estas son mis amigas, vamos todas juntas. Pero el tema del solo me parece como tremendo, ¿no? Como dejamos la amistad así como segunda opción, ¿no? Es el plan B, ¿no? Si generásemos auténticas redes afectivas estaríamos mucho más protegidas contra el capitalismo destructor este que tenemos aquí. Claro. Si realmente pudiésemos generar redes sociales y formas sociales de querernos y de relacionarnos más allá del vínculo familiar, que es a lo que vamos al final, más allá de la pareja, más allá de la sangre, estaríamos mucho más protegidas y mucho más acompañadas. Claro, el pensamiento... Perdón, es que no veo los minutos aquí. Ah, sí, los tengo arriba, ¿no? O sea, la monogamia es capitalista en tanto que somos sustituibles, ¿no? Siempre queremos algo mejor, siempre reemplazamos a nuestra pareja anterior por una nueva porque se supone que la nueva es mejor que la anterior. Y en ese sentido es capitalista más que el poliamor, ¿no? Yo creo que ambos pueden ser capitalistas o ambas pueden ser prácticas anticapitalistas. Que la monogamia como la entendemos, ¿no? O sea, como la entiendo, que es como una forma de jerarquizar.
¿Es necesaria el capitalismo? Eso lo tengo claro. De ahí a que las prácticas sean siempre capitalistas, no necesariamente. También el poliamor puede ser una cosa hipercapitalista, de un gran supermercado de los afectos. A mí lo que me interesa en todo esto son las dinámicas relacionales, no la cantidad de gente implicada, sino la dinámica que hay dentro. Y esa puede ser, en todo tipo de relaciones, lleven más o menos gente implicada. Puede haber dinámicas de auténtica resistencia al capitalismo también, y también al capitalismo de los afectos, ya lo creo. Perdón, pero no puedo ver el minutaje. Bueno, pues lo vamos a parar aquí porque igual creo que tiene mucha densidad todo lo que ya se comentó dentro del vídeo y tenemos muchas cosas por comentar después. Aparecen varias cosas que están en la conversación precedente. Aparece la palabra familia, no sé si se fijaron. Aparece la palabra pareja, que es otra institución interesante para reflexionar. Y también aparece el término poliamor. No sé si quieren ser ustedes mismas las que comenten sus impresiones sobre esto. ¿Qué les sugirió esta entrevista a Vasallo? En relación además con esta conversación precedente. Vale, pues me parece súper curioso porque justo antes de que pusieras el vídeo ya estaba pensando en comentar una experiencia personal que pues precisamente venía de todo lo que estaba comentando antes, de los tipos, ¿no?, de familia o así que veíamos, y pues precisamente por una experiencia mía personal pensé, bueno, pues se podría añadir otro cuadradito. Porque yo hasta hace poquito estuve en una relación no monógama en la cual mi pareja tenía otra pareja y tenía hijos e hijas. Y yo, a pesar de no estar relacionada con su otra pareja a nivel afectivo sexual, convivíamos bastante los tres y con sus niños y demás. Entonces, bueno, al final es otro, ¿no?, otro estilo de familia, que creo que viene un poco eso, ¿no?, de cómo van evolucionando las relaciones sexoafectivas y demás ahora mismo. Y precisamente pues Brigitte Vasallo sobre eso habla largo y tendido y es muy interesante. Tiene un libro que se llama, a ver, ¿cómo era? Terror poliamor. Sí, no, pero ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo. Sí, ese es el subtítulo, ¿no? Sí, bueno, que se los recomiendo. Yo, junto con lo que iba a decir lo del poliamor, pero yo creo que ella también ya lo ha expuesto. A mí hay algo que me encantó y es cuando dice lo de ponemos a la pareja por encima, ¿no? O sea, como ya tiene pareja no la llamamos y es mi hija, es solo una amiga, no es mi amiga. Me ha encantado eso de que realmente las amistades estaban. La pareja llega, entonces ¿por qué siempre la pareja se le da más importancia, ¿no? Creo que también es otro elemento más de todo este sistema en el que estamos. Es interesante, bueno... A mí Brigitte Vasallo es una pensadora que me gusta mucho también porque me parece como que es muy propositiva, ¿no? Y habla como de mucha resistencia y mucha resiliencia. Y creo que está como erotizando las relaciones amistosas, ¿no? También como relaciones económicas, ¿no? A mí antes estábamos hablando como de la familia en torno a la crianza y la familia como un constructo económico, ¿no? Como una relación económica, pero es verdad que hay otras etapas de la vida, ¿no? O como me imagino también, o se me venía a la mente el acceso a la vivienda, en la que establecemos muchas veces de manera natural como otro tipo de relaciones que no están atravesadas por la pareja o por la crianza y las establecemos con esas intenciones económicas. Y una cosa que me gustó mucho del libro de ella, del último, del lenguaje inclusivo y exclusión de clase, porque hablaba de eso, como de las resiliencias que tenemos como delante y muchas veces no vemos. Que ella contaba como que se crió en un pueblo de Galicia, creo, y que sus tías y su madre pues tenían un gran bigote, ¿no? Y que ella de pequeña decía, sois como neandertales, ¿no? En plan, y huyó de ese mundo y tal, para luego hacer un recorrido
llegar a teorías queer tal cual, de construirse y dejarse ella su gran bigote. Y la reflexión que hacía era como, siempre lo tuve delante, pero la deseché como esa información porque me consideraba que venía como de gente que no tenía nada que aportarme en ese aspecto. Y creo que con lo de las amistades y las relaciones no atravesadas por la crianza o por los deseos, pasa lo mismo, lo tenemos delante como opción resiliente y no lo erotizamos, creo. Sí, retomo y si quieres comenta, porque me parece que es un punto muy clave el que acaba de tocar Luis y un poco resumiendo lo que se ha dicho, cuando hablaba al principio de que esto no se trata de tener una discusión ideológica sobre nada, se trata de otorgar reconocimiento a lo que ya existe, ¿no? Esa manera de mirar la frontera sexual o de mirar el género, ¿no? Que es la que queremos trasladar. Entonces, estas formas ya han existido, las abuelas que han criado ya han existido desde siempre. Una compañera aquí nos comentaba su modelo relacional. Simplemente es ponerle palabras, ¿no? a esto. Y el segundo paso, y que tendría que ver cuando hablas de las resiliencias, de la resistencia, en entender una vez más, como con todos los puntos que nos hemos detenido en el curso, que para lograr una transición igualitaria es todo esto necesario. Es decir, todas estas jerarquías relacionales que establecemos al final repercuten en una sociedad más desigual, ¿no? Y en la medida que somos capaces de hacer más comunitario, que es un término que ya nombré antes, ¿no? Pues las relaciones económicas con las otras personas, las relaciones afectivas, pues obviamente existen más garantías, ¿no? Sin tampoco una utopía, pero de que podamos lograr una sociedad más igualitaria, porque al fin y al cabo son desigualdades y fronteras lo que estamos nombrando, ¿no? Entre tú sí perteneces, tú no, tú eres mi pareja, tú quedas fuera, ¿no? Al final son fronteras. Sí, por aquí dice Sonia, fantástica conversación, la clave de analizar las dinámicas relacionales, más que el formato, etiqueta, el envase. Y pregunta, ¿hay relaciones de poder? ¿Genera un espacio protector o no? Y luego Lisa dice, a mí me ha llamado la atención el concepto capitalismo y estoy tan de acuerdo cómo se organiza cómo ese sistema lo organiza y delimita todo. Y dice Sonia, hay buenos tratos, interrogando sobre todo ello, entenderemos si son relaciones de afecto sólidas y sanas. Vale, entiendo que lo que decía Sonia es que todas esas preguntas que ha hecho, que si interrogándonos eso, pues podemos plantearnos el hecho de si son relaciones de afecto sólidas. Dice, la aceptación de la fragilidad y de la interdependencia, poniendo en el centro la sostenibilidad de la vida y no la sostenibilidad del beneficio. Esto en relación a estas estructuras y modelos socioeconómicos. Me parece súper interesante la conversación que están teniendo en el chat de alguna manera, porque salen dos cosas, ¿no? Primero está como esta invitación a desarticular como las estructuras que son tradicionales, pero luego, y es algo que aborda Brigitte, se da la suerte de perversión de que en el intento de transmutar esas formas, ¿no? Intentamos pues emular otros modelos y no partimos de nuestras realidades que realmente son precarias emocionalmente, económicamente, y que los vínculos hay que establecerlos en algún marco también de posibilidad real, ¿no? Por eso ella dice, pues el poliamor no da ninguna garantía, o sea, o sí como lo entiende ella, ¿no? Pero una relación no monogámica no da ninguna garantía, ¿no? O ningún otro modelo, una familia homoparental tampoco da ninguna garantía. Quiero decir, ofrece tanto como no es ninguna garantía nada. Es verdad que tenemos que aspirar a otorgar reconocimiento y desjerarquizar, pero al final lo que le otorga de alguna manera ese carácter igualitario a las relaciones va por otro lado, y ya lo estaban mencionando las compañeras, ¿no? Que tiene que ver con los cuidados y que tiene que ver con una serie de habilidades que todavía no hemos ahondado en eso, pero ya han salido con los roles sociales, asociadas, por cierto, a la feminidad, y que al final, cuando hablemos de feminismo, van a estar como muy vinculadas a la propuesta, de alguna manera, de sociedad que queremos crear. O sea, que esa transición igualitaria, por lo menos ya podemos adelantar que no se basa solo en la igualdad, es decir, en la equiparación como de derechos, sino que trasciende, ¿no? Solo es por apuntarlo, porque creo que ellas ya en el chat están como un poco trascendiendo esa discusión acerca de los modelos, que creo que es muy fácil encontrar consenso en que es ideal trascender estructuras nucleares, heteronormativas, limitadas,
pero en el cómo hacemos eso, ¿no? Y cómo esa transformación realmente se vuelve igualitaria, pues es donde yo creo que van a tener mucho peso las reflexiones de los feminismos en particular. Pero no quería yo mencionar el feminismo todavía. De hecho, ven que hemos tenido toda esta conversación sin mencionar en ningún momento, ni el primer día del curso tampoco ese término, y esto también tiene una razón de ser que tiene que ver con precisamente hablar de lo que hay y otorgar reconocimiento, y si quieren luego hablamos sobre tendencias ideológicas, pero ¿sabes? No estamos teniendo o no lo estamos llevando desde la perspectiva de la discusión ideológica. No sé por qué no se me pone la presentación. Ay, ustedes dejaron de verlo, de hecho. No sé si alguien me puede echar una manita, Ari, a ver si en lo que yo voy comentando esto se vuelve a poner. Les quería hacer una pregunta. El siguiente apartado lo titulé ¿Cómo hacer cosas con palabras? Ese es el título de un libro de un filósofo norteamericano de los años 50 que se supone que pues, en su momento produjo en filosofía, que es el ámbito que yo me formé pues, como una especie de giro que se llama como giro lingüístico, porque lo que pone Austin sobre la mesa es algo como bastante sencillo, que es que las palabras no solo tienen un poder descriptivo de la realidad, sino que tienen un poder performativo, dice él. La palabra viene de, ¿no? Esa palabra que la oímos tanto. Por ejemplo, el uso en este sentido tiene mucho que ver con este trabajo de análisis del lenguaje, ¿no? Dice, las palabras transforman. Es decir, yo puedo decir, Ari está arreglando la presentación y es una descripción, pero luego hay otras maneras de decir frases. Él ponía ejemplos como un cura cuando dice, solo está diciendo, yo les declaro marido y mujer, pero está ocasionando un efecto sobre la realidad, ¿no? Un efecto claro, performativo, ¿no? Toda esta reflexión que la va a desarrollar mañana mucho más Nerea en términos prácticos, es decir, en los temas que tienen que ver con la comunicación y qué impacto tiene el lenguaje. Yo no me quería meter en ese berenjenal todavía, simplemente abrir una reflexión inicial e intentar trasladarles una pregunta que es, de las palabras que les han dicho, palabras pueden ser frases también, pero pienso mucho en palabras para nombrarles, ¿cuál creen que ha marcado su vida? Hay palabras que nos han dicho en algún momento, pues, que pueden ir de todo tipo de espectro, desde guapita a rubia, a gordo, a nenaza, que podemos intuir que han tenido un gran impacto en lo que somos. Y si no lo quieren compartir, porque entiendo que esto también es algo íntimo, les pido que se hagan la pregunta acerca de qué palabra creen que marcó su vida. No sé si alguien lo quiere exteriorizar. Si alguien quiere compartir. ¿Se oye? Sí. Yo, como esto ya lo he dicho tantas veces, la palabra que a mí me ha marcado es maricón desde pequeño. Y eso te acarrea que tú eres diferente y tú no vales y tú eres inferior a un montón de otras cosas que son las guay. Entonces es una carrera de obstáculos para querer ser parte del equipo de los guay, y eso acarrea pues un mogollón de cosas que llevas arrastrando toda la vida, ¿no? Vale. Es súper curioso porque así como tú dices, que lo has dicho un montón de veces, yo creo que nunca me había hecho esta pregunta ni lo había analizado, y me parece súper fuerte la palabra que he identificado porque es que es muy fuerte. Mono. 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 Mono, porque era muy pequeñita, era muy morena y tenía mucho pelo, y mono, literal. Es muy fuerte. Bueno, a mí, ahora que pensé en otra, pero ahora que lo dijiste, no era mono exactamente, pero yo de pequeña también era como muy flaquita, súper morena, y hacían como siempre mucho hincapié en eso, ¿no? En, ay, la flaca, o no sé qué, pero como despectivo, ¿no? Y negra también, o sea, era como, bueno. Pero sí que lo que me vino a la cabeza no es tanto una palabra como tal, y además es curioso porque creo que me he dado cuenta relativamente hace poco,
como yo, pues analizando y viendo un poco mis movidas, mis inseguridades y tal. Y fue como un poco un comentario, es que ya ni me acuerdo cómo fue el comentario, pero bueno, sí que el concepto está ahí. Pues cuando éramos adolescentes y empezábamos a experimentar un poco pues, con la sexualidad y demás, a pesar de yo ser una de las últimas de mi grupo de amigas y demás en meterme en esas cosas, pues no sé por qué como los chicos y tal del grupo les dio por como meterme bastante cizaña en ese aspecto como de ay la suelta, ay la no sé qué, ay no sé qué. Y es verdad que me ha creado un estigma como muy, muy fuerte, ¿sabes? A raíz de toda mi vida. Y siempre como que me castigo mucho, ¿no? Y como que me flagelo mucho con ese tema del sexo y demás. Y no sé, como que creo que me marcó bastante. Por ahí. Gracias, compañero. Yo creo que a mí las palabras que más me ha marcado, por así decirlo, que esto me lo han dicho desde bien pequeño, primero es tetuo, porque yo tengo pseudoginecomastia o algo así se llama. ¿Y qué pasa? Que desde pequeño, a los 8 años tal, mis amigos siempre me lo decían, tal, y yo no le daba importancia. Pero después con el tiempo fui generando unas inseguridades tremendas, pero tremendas, de que no quería ir a la playa por nada, a lo mejor hacía 30 grados y con sudadera, era algo horrible. Y después también otra que a lo mejor me marcó un poco, bueno, me marcó, pero a lo mejor no tanto como la otra, fue maricón. Pero porque no lo entendía en su momento el contexto y tal, fue porque a mí me gustaba desde pequeño pintarme las uñas, y a mis amigos, incluso mis propios familiares, al verme con las uñas pintadas, se me ponía, esto es de maricón, no te pintes las uñas, esto es de maricón. Y eso lo tuve súper cuidado, lo tuve para dentro también un montón de tiempo hasta hace poco, gracias a Dios. Por aquí dice Lisa, en mi caso una palabra que me ha marcado mucho estos últimos años es rubia. Lo gracioso es que cuando he sido morena o pelirroja nadie se ha referido a mí como morena o pelirroja. Y cuando la persona no me conoce, ese rubia se ha notado con toques despectivos. Despectivos. Ajá. Súper. Gracias a todas y todos por compartir estas experiencias, ¿no? Tan íntimas. Les voy a aventurar, yo tengo una hipótesis sobre ustedes y sobre mí también, que es que esa no fue la palabra que más les marcó, que es otra. Les voy a poner un vídeo, vamos a hacer una reflexión y luego ponemos a prueba la hipótesis que estoy manejando y vemos si me aventuré demasiado. Esto dura unos dos minutos y medio. A través de un famoso experimento se muestra cómo tomamos a un bebé, lo vestimos de rosa y luego pedimos a unos adultos que no saben que es un niño que le hablen. I can tell that you're a little girl, and I bet you're very nice to your mummy, and I think that you're going to be very beautiful as well. Is wearing pink a beautiful thing for you? If that makes me think you're a girl. What a beautiful big girl. Yes. And pretty little face you've got there. Oh, oh, oh. Después cogemos al mismo bebé, le quitamos la prenda rosa y la sustituimos por una de color azul. Must be a boy. You're wearing blue. Are you a little boy, I think? Huh? Oh, look at that. Look how strong you are. Whee! Hey, you're big, aren't you? Look at you. You're like a little wrestler with your big hands and your strong little body. Oh, you're a very strong boy. What are you going to be when you grow up, eh? I think you're going to be a policeman. What are you going to be? Are you going to be
a little dancer? Be a beautician or maybe even an actress, because you're very, very beautiful. I think you're going to be a big football player. I think that probably as a Pero no solo influyen las palabras que oye el bebé, sino también la forma de tratarlos. A las niñas se las acuna y se les habla más. A los niños se los sostiene de pie y se los maneja de forma más brusca. Y todos los días, una y otra vez, los bebés oyen que les llaman niña o niño. Good boy. Big girl. Lovely boy, aren't you? There's a good girl. Strong boy, aren't you? Now, ¿El resultado? Tan pronto pueden hablar, los niños saben ya a qué sexo pertenecen. Bueno, ya creo que pueden adivinar a qué palabra me refería. Si se fijan, y es muy interesante, todos los términos que eligieron tienen una conexión absoluta con la asignación anterior de ser niño o niña, decir, ¿no? Y me permiten que retome aquí sus experiencias, ¿no? El calificativo de tetudo, el de maricón, tienen que ver con precisamente lo que se espera del hombre. El calificativo de mona tiene que ver con el estereotipo acerca de lo que es una mujer, ¿no? No puede ser peluda. El de guarra o suelta también tiene que ver con la sexualidad que se espera de la mujer en concreto, o sea que no hay ningún término. Y el de rubia también, que te llamen por rubia, que eso sea algo determinante para tu identidad, tiene también que ver con una manera de concebir el cuerpo, la importancia que tiene la estética, ¿no? A la hora de percibir la identidad de una persona, que en el caso de los hombres no es igual. O sea que hay una palabra anterior que está al origen de que luego se reproduzcan todas esas palabras. No sé si querías... Sí, perdón, Larisa, que por aquí decía Custodia que la frase que a ella le ha venido es "qué simple eres", que creo que está también conectado bastante con el vídeo. Se lo decían a ella, qué simple eres. Muy interesante también. Obviamente, cuando hicimos esa distinción entre roles y estereotipos, cuando hablamos del estereotipo, como vemos, abarca todo tipo de elementos, desde cosas que tienen que ver con la vestimenta, ¿no? Y elementos tan externos, como cosas que tienen que ver con capacidades que vamos a entender como naturales, ¿no? La principal de ellas es una asociación, como ustedes sabrán, de lo masculino a todo lo que tiene que ver con lo racional, que es al final lo que sustenta que nosotros, en última instancia, concibamos a la eminencia, al hombre como alguien más conectado con la eminencia médica. Es decir, todos estos términos se retroalimentan, ¿no? Con lo intelectual, con, ¿no? Un control sobre las emociones, y la feminidad, pues con la simpleza intelectual, el predominio del sentimiento, el predominio de la intuición. Todos estos son constructos estereotipados que no hablan solo de cómo te tienes que vestir, que no hablan solo de cómo tiene que ser tu cuerpo, que ya ha salido este tema por aquí, sino que hablan de cómo es tu carácter y tu cerebro, ¿no? En última instancia. Esta conversación sobre las palabras en realidad la quería llevar a desgranar un poco precisamente, o intentar responder a la pregunta que ya se planteó al principio con los objetos de ¿qué es ser hombre o ser mujer? Al final, ¿no? Cuando Elena describía que intentaba buscar un objeto que trascendiera un poco lo que es la norma, ¿no? Lo más estereotípico, y buscar algo más allá, decías que no sé lo que encuentro, ¿no? Estas personas que salen en el vídeo se comportan diversamente, como ustedes han podido ver, igual que en el otro experimento. Es un experimento similar, lo único que tiene de nuevo es que pone muy el acento en la lectura que están haciendo, ¿no? Bueno, es que no las contabilicé en este caso las veces que se dice niño o niña, ¿no? en el experimento, pero en el impacto que tiene en un bebé que se pronuncie, que esa palabra sea tan importante, ¿no? Entonces, la pregunta que yo les hago es también así como muy evidente. Entonces, si no es la ropa, porque no es la ropa, porque en el experimento presente también vimos que él decía, no es una niña, no es Alice, es Edward, no es una niña, es un niño. En realidad es un niño. ¿Qué es ese en realidad? ¿En qué se sustenta? Les pregunto, es una pregunta muy, muy fácil. Si no es la ropa, ¿no? Si tras esa ropa en realidad estaba Edward, ¿por qué es Edward? Los genitales. Pues vamos, ya que hemos ido caminando por las ideas, los preconceptos, llegamos al fin a una dimensión
más corporal, y hablar de este término que oímos mucho, pero que a veces no precisamos, que es el de sexo. Es decir, se habla mucho de género cuando discutimos sobre temas que tienen que ver con igualdad y diversidad, y precisamente hablamos de género, roles de género, estereotipos de género, es una palabra que ha salido para poner el acento en la construcción cultural que hay, que es una palabra que ya dijo alguna compañera en el chat, la cultura, ¿no? Es una construcción cultural. Y la palabra sexo es la que se utiliza para referir a una realidad biológica, no cultural, ¿no? En esa concepción también es binaria, existen dos sexos, y es a lo que están haciendo referencia a esas personas cuando dicen, no, en realidad es Edward, en realidad es una niña, ¿no? Sin embargo, esta realidad biológica, que es el sexo, es una realidad que es muy compleja, muy dinámica y difícil de encuadrar en un marco binario, porque lo que poseemos todas las personas, sin duda, lo que atravesamos no solo al nacer, o no solo la gestación al nacer, sino a lo largo de nuestra vida, son procesos de sexuación. Es interesante poner el acento en los procesos de sexuación y no en el sexo. ¿Por qué? Primero porque procesos nos da una nota del cambio. Nuestro cuerpo cambia a lo largo de toda la vida, no hay una constante, ¿no? Y también nos habla de la sexuación como un proceso que todos los cuerpos seguimos y que consiste en muchas transformaciones que son distintas. Unas operan a nivel genético, otras operan a nivel de órganos sexuales, que es lo que ustedes han nombrado como el determinante clave para asignar el sexo, ¿no? La genitalidad, pero operan también a nivel, digamos, de características sexuales secundarias, ¿no? El vello, por ejemplo, la voz, todas estas cosas que tienen que ver con la hormonación y que ya acaban de salir con esas palabras para nombrar, están conformando lo que serían nuestros procesos de sexuación. Y en este sentido, vemos, o ya puedo adelantar, que todas estas características las encontramos como en un espectro. Es decir, no es que, aunque a pesar de que utilizamos muchos términos como hormonas masculinas, hormonas femeninas, luego cuando encontramos la realidad de nuestros cuerpos, vemos que esas hormonas están presentes, ¿no? Que la testosterona me atraviesa, te atraviesa, que el vello me atraviesa, te atraviesa. Entonces, cuando nos encontramos con la realidad física más inmediata, en realidad se hace muy complicado analizar esto en términos binarios, porque lo que vemos es como una variedad de expresiones. Retomo esto después, este tema del binarismo. Ahora simplemente quería poner el acento en cómo la categoría sexo nos está resultando un poco limitada para entender o para dar cuenta de esa realidad biológica, pero vemos que de alguna manera está conectada con esta división que yo establecí al principio, hombres, mujeres, heteronormatividad, y también hay otro presupuesto, que hombres y mujeres son sexos opuestos. Vamos a intentar navegar esto, a ver a dónde nos conduce. No sé por qué me volvió para atrás. ¿Vale? Vale, sí. Llegadas a este punto, simplemente quería sumar a la conversación otro concepto más que nos puede ser útil, y es que vemos que ser hombre o ser mujer, que es la pregunta que estamos intentando como un poco responder desde el principio, responde no solo a las funciones que desempeña, lo que nos permite determinar si, ¿no?, una persona es un hombre o una mujer, responde tanto a una clasificación, digamos, como biológica, que es inicial, como a una serie de conductas, comportamientos, funciones estéticas que vamos a desempeñar que corroboran esa pertenencia a la masculinidad o a la feminidad. El hecho de que esto sea así, el hecho de que haya una dimensión biológica, pero luego haya toda una dimensión que tiene que ver con lo que podríamos entender como expresión de género. La expresión de género es lo que nos permite decir: esto es una chica, esto es un chico, esto es una persona andrógina y no lo sé, ¿no? Hay una serie de características que nosotras culturalmente hemos descrito, muchas de ellas, nos permiten identificar una cosa o la otra. Van desde la cantidad de vello, la manera en que yo me siento, la manera en que yo me peino,
el trabajo que desempeño, o sea, todo este conjunto de cosas influyen en la lectura que yo voy a hacer de una persona, y en particular todo lo que tiene que ver con esa expresión física, desde cómo yo me decoro hasta mis características corporales, serían esta expresión de género, ¿no? Que también está en un espectro. Vemos expresiones de género claramente masculinas, expresiones que nos tienen más dudas, expresiones que definitivamente no sabemos, expresiones medio femeninas, expresiones muy femeninas, ¿no? Vale, pues teniendo en cuenta esto, vemos que realmente, y voy a retomar esa palabra que nombré antes de la performance, para nosotros poder hablar de masculinidad y de feminidad, no basta con esa asignación biológica, tiene que haber una performance constante, y yo diría que, bueno, la función que no acaba, o sea, no acaba nunca. Es decir, si tú esa genitalidad no la demuestras, con todos estos elementos que estamos hablando, siempre va a haber una especie de castigo, de término, de norma, porque se está produciendo una transgresión. O sea, que la masculinidad y la feminidad no la podemos entender solo, ¿no?, como un elemento, vamos a decir, desconectado de la corporalidad, ni algo que en última instancia nos remite a la corporalidad, sino como una performance permanente donde nosotros tenemos que corroborar nuestro papel, ¿no?, en esa distribución binaria, ¿no?, que es el viceversa. Como siempre, para hablar de cómo la expresión de género se erige para, de alguna manera, corroborar nuestra masculinidad y nuestra feminidad, recogí otro experimento que en realidad se basa en un ensayo de una filósofa, también hay filósofas, Iris Marion Young, que se llama Throwing Like a Girl, lanzando como una chica. Y alguien tomó ese ensayo filosófico y hizo este experimento para reproducirlo en televisión. Lo vemos y comentamos. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm going to just give you some actions to do. I just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time, between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time, they're already trying to figure themselves out. And when somebody says, you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it, because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball on time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that is not something that I should be ashamed of. So I'm going to do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah.
why can't run like a girl also mean win the race? Bueno, este experimento nos traslada a otra etapa del desarrollo y creo que es súper interesante porque estamos viendo cómo unos estereotipos no están operando hasta una cierta edad, pero luego empiezan a tener un gran impacto y esto nos prueba lo que yo venía hablando de la performance, de la función que no acaba, ¿no? Como esa performance, siempre estás como bajo un régimen de vigilancia de alguna manera y si no han funcionado previamente todos esos inputs de los que hablamos en las primeras etapas de la socialización, luego, más tarde o temprano acabarás recibiéndolo, ¿no? Y dos, nos pone sobre la mesa algo que nos va a servir para el tercer bloque, que es recordar que esta división binaria que se hace de atribuciones deja todas las cualidades que están asociadas a la feminidad en una posición desventajosa, es decir, es algo negativo. Las cosas que estamos asociando a la feminidad. Por eso es, ¿no? La niña, el análisis de las niñas me parece revelador, ¿no? Porque, bueno, es que dice, suena como algo malo ser niña. La palabra suena como si estuvieras tratando de humillar a alguien, ¿no? Cuando le dices, haces esto como niña. Lo cual da prueba precisamente de que las cosas que están asociadas a la feminidad van a adquirir un rol o van a estar devaluadas en nuestra sociedad. No sé si alguien quiere comentar algo sobre esto o sigo avanzando. Sí, ahora, en esta línea hay una cosa, al final como cada uno pues vive unas cosas como que se fija más en algo en concreto y a mí me ocurre muchísimo con la conducción, con conducir un coche, ¿no? Está la típica frase, mujer tenía que ser, ¿no? Y claro, en el momento en que yo lo analizo, digo, ¿es cierto que las mujeres conducimos peor o tenemos menos habilidades? Creo que como norma general se podría llegar a la conclusión de que sí, no lo sé. Pero la realidad es que hay muchas competencias motoras que se adquieren durante las etapas del desarrollo. Bueno, todas realmente. Y hay algunas, como por ejemplo la conducción está muy relacionada con la percepción espaciotemporal y con la orientación. Y esto se adquiere afrontando situaciones en las etapas de desarrollo que te hacen resolver tareas en las que tienes que prestar atención a todo el entorno, al resto de jugadores, etcétera, como por ejemplo ocurre en el fútbol, en baloncesto, tú estás en tu sitio y tienes que saber, sin poder tener mucho tiempo para mirar, tienes que saber dónde está el resto de jugadores, dónde está el móvil, el balón, dónde está, ¿no? Y al privarnos en mayor o menor medida de todo ese tipo de situaciones, por presión social, por lo que sea al final, pues esto tiene un impacto real. Entonces, en el momento en que una mujer pues conduce peor, hace algo como una niña, como una mujer, yo creo que es importante que nos preguntemos por qué es lo que está ocurriendo para que las mujeres tengamos una menor capacidad de percepción espaciotemporal, una menor capacidad de orientación, de ubicación en el espacio, ¿no? Claro, y un gran impedimento para ello ha sido la naturalización, como yo decía antes, de esas funciones. Y ustedes saben que hay toda una literatura, incluso científica o pseudocientífica, ¿no? El cerebro femenino, el cerebro masculino. Y me parece interesante poner sobre la mesa porque se da mucho en nuestros diálogos cotidianos con la gente, ¿no? Y en realidad es muy sencilla resolver el tema de la naturalidad. Basta un contraejemplo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo mucha orientación. Casi siempre, aunque esté en un grupo de hombres, soy la persona que más se orienta. No sé por qué, variables históricas de mi socialización, pero la tengo. Y basta eso. Para contradecir una realidad natural, basta un contraejemplo. O sea, que es sencilla de paliar, decir, pues mi cerebro, por las variables que fueran, no se vio sometido a esas limitaciones, ¿no? También me parecía interesante destacar del vídeo la parte en la que el niño, ¿cómo fue? Que le preguntan, ¿estás insultando? Brutal. Y dice, no, pero no estoy insultando a mi hermana, ¿no? Algo así, dice, sí, a las chicas no, pero a mi hermana, o sea, a las chicas sí, pero a mi hermana no. Y creo que es un ejemplo súper claro que eso pasa a diario. O sea, lo veo en mi familia, en mi entorno.
que se hacen comentarios o se habla así muy fácil, ¿no? Como generalizando y tal. No, pero Elena, no te ofendas, que no va contigo, ¿sabes? Y es como, sí, claro que va conmigo. No, Claro, es que lo vamos a abordar en el tercer bloque al hablar de masculinidad, pero es una posición, cuando hay una desigualdad como la que estamos hablando, es decir, que no es que sean distintas, sino que unas cualidades están más en valor que otras y unas identidades están más en valor que otras, existe una contradicción entre, por ejemplo, una familia que se supone que es un espacio de afecto y de cariño y de que realmente tú como hermano, tú como padre, tú como abuelo, tú quieres a tu familia y al mismo tiempo, digamos que la estructura te ha reservado a ti una posición y tú tienes una cosmovisión que inevitablemente denigra, ¿no? Como insulta, como se veía el niño confrontado a quienes tú al mismo tiempo quieres, ¿no? Y esa complejidad vamos a profundizar en ella en el tercer bloque porque yo creo que es una clave también del diálogo para una transición igualitaria, es decir, cómo entender o cómo hacernos entender a todas que estas maneras de concebir la realidad las hemos mamado desde que éramos pequeños y pequeñas, ¿no? Y que desarticularlas no es fácil y que no va tanto de una perversión, una maldad, sino que es mucho más interesante descubrir los orígenes estructurales y ver cómo atraviesa nuestras vidas, aunque tengamos voluntad, como los señores y las señoras del experimento, que decían, no, si yo le alcancé todos los juguetes. Y aquella persona decía, no, y en realidad esa buena señora que estaba alcanzando estaba causando un daño a nivel motor, a nivel de autoestima, que no podemos ni medir. Es que no podemos ni medir, es que yo reharía mi vida en el sentido de las destrezas y eso si pudiera desde el principio, porque las limitaciones que yo siento ahora, siento que serían tan reversibles y que yo sería otra persona en ese sentido, o sea que no es baladí. O sea, el binarismo del que estamos hablando, esta frontera, yo creo que el recorrido sirva, o espero que sirva para eso, es brutal, porque es una constitución de la identidad, pero por eso dije la primera palabra, porque te preguntas, ¿qué me marcó más que esto? Que empezó desde antes de que naciera, desde que estaba en la barriga, ya me hablaban distinto. ¡Ay, va a ser una niña! ¡Qué linda! No sé, ya condicionándome desde la gestación. Yo quería... ¿Se escucha? Sí. Quería intervenir, ahora no en nombre de nadie, sino participar. Lo que comentabas de la orientación, que además me recordó a situaciones que he vivido y que me ha parecido también súper revelador, porque siempre dije de mí misma que me orientaba fatal, porque delegaba la tarea en la pareja con la que me iba de viaje o colegas, entonces era como que no era algo mío, ¿no? Entonces siempre era como, no, yo no, que me oriento fatal. En el momento en que viajé sola y durante tiempo y dije, no me he perdido, no ha pasado nada, no en este sentido, y ahí dije, pues en realidad no, en realidad me oriento bien. Entonces está guay esa reflexión que hacías precisamente con ese ejemplo, y también el tema de la conducción que decía Laura, es bastante contradictorio en el sentido de que el mayor porcentaje de accidentes a día de hoy es en nombre, no sé cómo decirlo, bueno, le suceden a hombres. Entonces, incluso las aseguradoras, que esto lo saben, los seguros son más baratos precisamente para las mujeres porque hay pero muchísimas menos probabilidades, ahora no me sé el porcentaje, pero es elevadísimo. Entonces, es curioso cómo en el imaginario está el mujer tenías que ser, y yo esto en el día a día, ¿cómo lo vivo? Cuando yo estoy en el coche y hago alguna maniobra que puede estresar a otro coche, o al revés, o que es el otro coche, pero que nos vemos implicadas las dos personas, normalmente me llevo un insulto, ¿no? O un grito, o tal. Y cuando voy con mi hermano en el coche y va conduciendo él, y yo esto se lo he dicho, si yo hubiese sido la que hubiese hecho lo que tú acabas de hacer, ese coche que ha pasado nos hubiese insultado. Entonces veo siempre estas diferencias de cuando voy acompañada a cuando voy sola. A lo mejor no me dicen él, mujer tenías que ser, pero lo ves en la cara, lo ves en el volumen en el que... ¿no? Es curioso también como en función de esto de las tareas que se supone que... o
el tema de la conducción o de incluso la incapacidad, entre comillas, de una mujer para ser albañil porque el hombre tiene más fuerza. Lo que tú decías antes, Larisa, de ejemplos que existen. O sea, yo tengo una amiga que conduce, que ya quisiera el de Fast and Furious, conduce como ella, porque es que la tía es brutal, pero es que ella te alicató su baño, pero no quitó unos azulejos y puso unos normales, no, se llevó su medidor, hizo un rombo, una cenefa, no sé cuánto, porque le encanta. Es lo que dirían, lo que la sociedad, ¿qué es lo que dice? Te iba a decir, es que le dicen, tú es que eres una machona. O sea, cuando vemos ejemplos de que hay diferencias, de que no es real esa diferencia, vamos a machacarlo. Y es como el doble juego que utiliza la sociedad. Es una cosa curiosa. Lo mismo me pasa a mí con el tema de lo que tú acabas de decir también, Larisa, de si a lo mejor volviera hacia atrás, viera que hay un montón de cosas que sí podría asumir. A mí me pasa eso. A mí lo de la palabra que me decían, a mí me dejó fuera de un montón de cosas que yo ya dije, pues yo eso no juego al fútbol porque el fútbol es de los niños y a mí no me gusta jugar con los niños porque me gusta jugar con las niñas. Igual, realmente ya durante toda mi vida he descartado el fútbol, pero no por mí, sino por lo que la sociedad, en lo que la sociedad me ha metido, ¿no? Nada, como cuestión anecdótica, mi hermana es entrenadora personal y su pareja, Guille, es matrón. Y todo el mundo les dice siempre, en plan, ay, se cambiaron las profesiones. Y ellos, no las hemos cambiado, cada uno eligió la que quería, ¿no? Por aquí dice Sonia, para encajar en el modelo se proceden a castraciones emocionales, de habilidades. Gracias. A ver, cuando han mencionado el tema de conducir y tal, me he puesto a pensar y yo lo he vivido desde los dos puntos de vista, cuando he estado en coches con amigos y en coches con amigas. Con amigos, muchas veces a lo mejor está conduciendo mi amigo, lo que sea, tal, y a lo mejor alguien hace una maniobra mal, ¿vale? Lo que sea. Y entonces, el primer comentario de la mayoría de mis amigos, pero de la mayoría es una chica. Y yo, pero a ver, ¿por qué te diciendo que es una chica? Porque no sabe conducir, tal, no sabe conducir. Y yo, a ver, ¿cómo que no sabe conducir? Tiene el carnet como tú, ¿no? ¿Y qué? Se lo dan más fáciles, ¿vale? Pasamos al lado del coche, ve que es un chico, ya sea. Entonces, no es que sea una chica, es que es retrasado, utilizando el término ya feo de la división de la diversidad funcional. Y yo, a ver, entonces una persona que haga algo mal, si no es chica, es una persona con diversidad funcional. Y siempre lo que siempre me sueltan, siempre tú con tus rollos de tu carrera rara, siempre igual. Y después, desde el punto de vista de mis amigas, también a lo mejor ellas ven que alguien hace una maniobra mal, pero esto sí, es 100% de los casos, las veces que está contado, pues nunca suelta un mal comentario. A lo mejor se han despistado, tal. También entiendo que esto es cuestión de personas, que no es por ser mujer no digo nada, ni por ser hombre tal. Pero lo que me parece curioso es eso, que creo que también es algo que se advirtió mucho en la heteronormatividad. Al ser hetero, yo soy chico, si esta tía conduce mal, es por esto, tal. Y me pareció curioso, como lo mencionaron las compañeras, dijo, es que es verdad, es una realidad que se ve día a día. Y yo me lo trago un montón de veces, comentarios muy despectivos de género, por el hecho de que alguien conduzca mal. Sí, es que si nos fijamos realmente con lo de la infravaloración de las funciones femeninas, o sea, ¿qué es conducir bien? ¿No? Ya hay un patrón de lo que es conducir bien, que tendrá que ver con la velocidad, hacer maniobras, ¿no? Pero, ¿y por qué conducir bien no es no matar a otra gente o no romper otros coches, por ejemplo, ¿no? Es una manera de conducir, pero tendríamos que tener el cuidado de los otros y las otras como un valor, y no lo está en ese patrón masculino. Entonces, lo que valoramos nuevamente siempre está en clave del mismo patrón. Y antes comentaba, creo que fuiste tú, Laura, y yo también me identifico que te sentías muy a gusto en espacios masculinos, ¿no? Igual que otras personas se sentían en espacios femeninos, porque el espacio masculino a lo mejor te permitía renegar precisamente de lo que se supone que tú tenías que asumir como niña. A mí, ¿no?, me pasaba mucho.
porque además lo estabas infravalorando, es decir, no te gustaban las conejadas, para decir una, ¿no? Te gustaba más estar con los tíos, hacer chistes, no hablar de conejadas. Pero había implícito en todo ello, en esa búsqueda también de poder acceder, porque tenemos todos derechos, a otros tipos de ocios, otros tipos, ¿no? Pues más vinculados a la masculinidad, más juguetones, más activos, no sé qué. Pero también había una denigración, a lo mejor, de lo otro, ¿no? Que era lo que fuera, el cotilleo, el cariño, esa conejada, ¿no? De alguna manera. O sea que siempre sigue recreándose esa idea, ¿no? de que es negativo, ¿no? Lo que está asociado a la feminidad. Y ahora voy a intentar hacer brevemente un recorrido por el último asunto o el asunto al que nos lleva todo esto, que es el tema de la identidad. Es decir, hemos visto cómo la masculinidad y la feminidad se construyen en base a un sumatorio, ¿no? de elementos que nos permiten identificar, pero la pregunta que la vamos a llevar, como siempre, a los términos del reconocimiento de lo que hay. Es decir, si hablamos de identidades, encontramos primero una definición inicial, que es cómo te definen, que es una definición que la vamos a llamar médica, si quieren, la que te hacen cuando nacen, y que está en base a esas características físicas, sexuales, de las que hablamos antes, ¿no? Y ahí tenemos 3 categorías, en realidad. O 3 categorías que vamos a tener que intentar reducir a 2, porque el binarismo siempre, de alguna manera, triunfa, o es el horizonte, ¿no? Los niños y las niñas, las niñas, es decir, los bebés nacen y se les asigna que son hombres, que son mujeres, pero hay un tercer espacio, que es un espacio que ha sido visibilizado precisamente gracias a un colectivo, que es el colectivo intersexual, que de alguna manera pone de relieve este asunto del espectro del que yo hablaba antes, que es un colectivo que pues, la comunidad médica no sabe dónde ubicar, claramente porque los parámetros no son tan objetivos de lo que es lo masculino y lo femenino, ni siquiera a nivel sexual, sino que hay realidades genéticas ambiguas, realidades hormonales ambiguas y realidades genitales ambiguas. Cuando estoy hablando de ambigüedad es desde estos términos, obviamente binarios, ¿no? Clítoris demasiado grandes, penes demasiado pequeños, un mundo más allá del XY y el XX, todo eso existe, no solo en nuestra especie, en el resto de especies también, ¿no? La diversidad se impone una vez más, esta es nuestra realidad, y se crean estas categorías de definición, ¿no? No sé si saben que el colectivo intersexual, una de sus máximas reivindicaciones ha tenido que ver con las reasignaciones de sexo que se hacen, ¿no? A través de intervenciones quirúrgicas, en muchos casos con un impacto físico y emocional muy grande, para que el binarismo siga funcionando. Es decir, en muchos casos no tiene que ver con motivos médicos la intervención, sino que se interviene a la persona para que quede claramente, en lo que se considera claramente que es la masculinidad o la feminidad. Y no sé si saben que la ley trans recientemente aprobada en Canarias también es una ley intersex, y precisamente lo que recoge son estas reivindicaciones que, bueno, están recogidas a nivel internacional, no es algo que, pero que no se aplican en los espacios para que esto no suceda. Bueno, aparte de esta mención de reconocimiento, las personas intersexuales estamos entre nosotras. Una puede descubrir también a lo largo de su vida tardíamente que es una persona intersexual, ¿no? Por realidades que se van manifestando, hormonales o genéticas, porque las realidades genéticas obviamente nadie las ve, nadie te las pregunta, pero son una parte importante de nuestra población. Un montón de personas famosas que conocemos, Lady Gaga, Annie Gartuburu, la que presenta el Goran, o sea, son personas intersex, lo que es una categoría que ha costado mucho más visibilizar que otras, porque el tabú del binarismo es una cosa salvaje, ¿no? Que normalmente se vinculan al imaginario del hermafrodita, ¿no? De esto de que tiene de hombre y tiene de mujer, para poder entender cómo el binarismo no solo fracasa a nivel de lo que estamos viendo, a nivel de nuestros hábitos, de nuestras culturas, nuestra expresión de género, fracasa en el sentido de que encontramos contraejemplos todo el rato, y eso es un fracaso, ¿no? Ah, las niñas siempre juegan con muñecas y te encuentras un montón de niñas, todas machonas, pues fracasa. Pero es que a nivel biológico fracasa también la clasificación, porque encontramos un espectro, y así podemos entender por qué existen estas pastillas, ¿no? O con qué objetivo existen pastillas así, porque hay un fracaso también al otro nivel biológico. Entonces dice, bueno, a ver, soy una chica, pero tengo pelo, claro, me tengo que empastillar, ¿no? Y la comunidad médica lo naturaliza.
¿no? O sea, normaliza esa intervención, que es una intervención obviamente estética, ¿no? No es una intervención, o que tiene una dimensión grande que es estética, ¿no? O tendrá otra dimensión de salud, que habría que ver cómo se mira esa salud, desde qué patrón, por eso digo, porque el patrón, claro, de lo masculino está en todo. Entonces, ¿qué es una buena salud sexual, ¿no? O reproductiva? ¿Qué es? Porque también está mirado desde un prisma muy concreto, que es siempre esa mirada masculina. Estas serían el cómo nos define, pero la pregunta, o lo que a mí me interesa es cómo nos definimos, quiénes somos, Y aquí, pues de alguna manera, habría que tener en cuenta al menos 4 categorías que yo creo que por supuesto mujeres y hombres todas las conocemos, que están en circulación y que muchas de nosotras nos sentimos identificadas con ellas, pero también las identidades no binarias, que también es un colectivo que ha ganado visibilidad en los últimos tiempos, con mucha representación entre la gente joven, de alguna manera, ¿no? Y que expresa el fracaso más explícito del binarismo, ¿no? Porque es una generación, bueno, ha habido obviamente identidades no binarias en todos los tiempos y en todos los espacios, aunque no se llamaran así, pero esta nueva generación que sobre todo que se reclama no binaria, pues precisamente lo que quiere poner los acentos en el fracaso de esas categorías para tú sentirte, ¿no? Que es una cosa que es lo más importante a la hora de la identidad. Bueno, es que no hay más, ¿no? Lo que te puedan, por eso me parece interesante, o intento trasladarles esta visión, porque también es un tema de mucha vigencia, que genera mucha discusión en ciertos espectros sociales, y en realidad es como muy simple, o sea, normalmente no vuelve a ser como ideológico, sino bueno, esas categorías son las que están y estas son las que existen, y así es la gente, hombre, mujer, no binaria, y la gente también se reivindica género fluido, que yo pienso que es otra categoría guay, de otorgarle reconocimiento, porque no solo pone el acento en la incapacidad de elegir uno de esos mundos de los que estamos hablando, porque son mundos, como estamos viendo, con una dimensión estética, con una dimensión conductual, sino con la permanencia, con la estabilidad de todo lo que hablábamos. El cuerpo cambia, las familias cambian, los vínculos relacionales cambian. ¿Por qué no va a cambiar la identidad? ¿Por qué no va a cambiar, no? Y hay unas exigencias de estabilidad en este sistema binario que son tremendas, ¿no? Te tienes que mantener ahí en ese nicho en el que tú estabas, ¿no? Y esta reivindicación de poder transitar, pero no tener que firmar un papel que te aboque a hacer algo, ¿no? Para siempre, pues creo que es muy interesante. Y después tenemos una tercera categoría identitaria que se deriva precisamente del desfase entre el cómo nos nombran y el cómo nos nombramos. Cuando se produce ese desfase, tenemos 2 nuevas categorizaciones de las identidades. Tenemos personas trans y tenemos personas cis. No sé si han oído el término cis, viene de cisexual, cisgénero, trans también, transexual, transgénero. Las personas cis somos personas que lo que nos caracteriza es que ha habido una correspondencia entre ese momento médico de definición y cómo nos sentimos, o sea, quiénes somos. Hay una correspondencia. Yo soy una persona cis, por ejemplo. Las personas trans precisamente se reivindican desde la no correspondencia entre esa primera definición que se impone y el quiénes son. Desde este punto de vista, las personas trans no podemos definir lo que, ¿no? El espectro de lo trans es tan amplio, abarca tantas cosas, porque precisamente el único requisito es esa no correspondencia a la que hablamos antes, que por eso podemos entender, por ejemplo, personas no binarias que se reclaman en el espectro trans, porque realmente no se da esa correspondencia en la división inicial, ¿no? Y existe además todo un imaginario, igual que existe un imaginario estereotipado acerca de todas las disidencias, las orientaciones de las que hablábamos antes, ¿no? De cómo es una boyera, ¿no? ¿Cómo es una persona bisexual? También existe un imaginario acerca de las personas trans, ¿no? Como decir, bueno, aquí sí es más fácil, porque no es el deseo, pero una persona trans es una persona, pues, que se opera para cambiarse los genitales, por ejemplo. Es una persona que nació chico y entonces ahora es chica. Todo esto son definiciones que fracasan al contacto con la realidad, porque lo que tenemos es una realidad muy diversa de personas trans que viven su identidad de una manera tan diversa como la vimos las personas cis.
Es decir, ¿no? Pues, ¿quién de las personas que estamos aquí, que nos reivindicamos mujeres, somos iguales? Pues lo mismo, ¿no? O lo mismo ocurre con las mujeres trans, lo mismo ocurre con los hombres trans. Tenemos un espectro muy diverso y también de estrategias para afrontar la violencia, ¿no? A la que te confronta ser trans en este sistema, repito, en este. Que si hay algo que es una constante, y además como ahora la discusión de lo trans está como muy presente, ¿no? Por toda la propuesta estatal de la ley, es una discusión que si la miras de fuera realmente te puede resultar del todo extraña, ¿no? Porque es que las realidades trans han existido, es como las orientaciones, que las damos por hecho ahora, como en plan, ¿cómo va a haber una ley que niegue algo así? Porque siempre han existido, ¿no? Siempre ha habido. Fíjense que el binarismo es una posibilidad, pero que hay sociedades que manejan 3 clasificaciones identitarias y 4 y 5 y 6, o sea, que desde luego la binaria no parece de las más flexibles a la hora de acoger la infinitud que nos habita, ¿no? Porque lo que estamos viendo en nuestros ejemplos, en nuestras vidas, es que no coincidimos, ¿no? En tal, yo contigo coincido que jugaba a las Barbies, pero luego a lo mejor no coincido porque no me gustan los hombres, lo que sea, es decir, es la infinitud, ¿no? Entonces, este recorrido de categorías identitarias, simplemente me gustaría cerrarlo con una recapitulación de 3 conceptos que han aparecido y que se suelen confundir o solapar mucho, y creo que es súper interesante como distinguirlos precisamente no solo para nosotras mismas, para a veces los juicios que nos hacemos a nosotras mismas, sino para a la hora de establecer ese diálogo de transformación más igualitaria con la sociedad, ¿no? Y es distinguir la identidad de género, que es quiénes somos. Yo últimamente reniego hasta el del cómo me defino, porque el cómo me defino da una sensación un poco de arbitrariedad, no sé cómo decir, de, bueno, no, ¿quién soy? La expresión de género, que es como yo me expreso ante el mundo. Normalmente entendemos que hay una correspondencia entre esto. Decir, no, si yo soy una mujer, pues soy femenina. Pues no, hay mujeres machonas. Ah, pues será que en realidad es un chico trans. No, soy una mujer y soy machonísima. No hay una correspondencia entre la identidad y cómo nos expresamos. Estas exigencias se les hacen mucho a las personas trans, además, como que tienen que tener un suplemento de demostración, como dices, bueno, esta tía, todo lo que le veo, cómo conduce, cómo se comporta, me indica que es un tío, pero ¿tienes vagina? Ah, vale, eres una mujer, ¿no? Sobre las personas trans hay una sospecha de alguna manera que es como, a pesar que tienes todos los indicativos, ¿no? Puedes tenerlos de lo que tú supones que es feminidad por el comportamiento por el que estás, pero ¿qué genitales tienes, no? Hay como un de performance, hay una exigencia doble de demostración de esa feminidad o esa masculinidad. Y la ley trans, no sé si saben que tiene mucho que ver con eso, con una reivindicación de que todo el proceso que han tenido que pasar para demostrar, que muchas veces era inventado, ¿no? Quienes tenemos amigos y amigas trans, pues ellas se veían obligadas a demostrar suplementoriamente su identidad, ¿no? Como decir, en base a estos ejemplos, porque ¿cómo demuestras tú la feminidad o la masculinidad? No hay manera, entonces tendrías que contar, sí, me encantaban los pintalabios, a lo mejor te la sudaban, pero es lo que necesitas para que la sociedad entienda, ¿no? Que tienes que hacer esa transición. Y después hay una confusión entre la expresión y la orientación. Decir, súper machona, boyera seguro, ¿no? Obviamente sabemos que no se dan tampoco estas correspondencias, ¿no? Sino que trasvasa, incluso con las personas trans. Mujer trans, le gustan los hombres. Bueno, es que hizo el tránsito para poder estar con hombres. Y es como, no tiene nada que ver, ¿no? Tu orientación y tu expresión y tu identidad son entidades independientes. Todas forman parte de quien tú eres, obviamente, y te nutren, pero no tiene que haber una correspondencia. Y aquí aparece una última categoría identitaria que no me gustaría pasar sin mencionar, que es queer, que también últimamente está apareciendo como en los debates. Quizá es una pertenencia identitaria que no vimos tanto, pero que ha tenido mucho impacto también en la manera también de pensarse otros colectivos, y que lo que reivindica es un fuerte carácter antinormativo. Yo no me atrevo a cerrar una definición de lo queer, podríamos estar aquí hablando horas y horas de lo queer, pero precisamente estas correspondencias de las que yo estoy hablando, lo queer las destruye.
¿vale? El deseo normativo, la expresión de género normativa, la identidad normativa, esa, ¿no? Precisamente es la disidencia de lo queer, es una reivindicación, ¿no? Cuando tú, ante esas exigencias, decir, yo soy queer desviada, estoy al margen de todas esas correspondencias que tú estás hablando, no me vas a poder encasillar, ¿no? La etimología de la palabra viene de eso, ¿no? De lo que es torcido, de lo que es desviado, pues decir, sí, yo estoy un poco desviadísima. Y ya vamos a hacer el segundo descansito. Nos vemos dentro de 15 minutitos y pasamos a la tercera parte en la que nos vamos a meter en un berenjenal que a veces cuando hacemos reflexiones sobre igualdad y diversidad creo que le dedicamos tiempo insuficiente, que es el tema de la masculinidad. ¿Qué papel, todo esto que hemos visto, ¿no? Y hemos visto muy claro cómo la feminidad se le está reservada una posición clara de subalternidad, cómo todos los valores asociados a la feminidad están denigrados? ¿Qué ocurre con esa posición de privilegio, ¿no? Que es la masculinidad? ¿Qué es lo que pasa ahí dentro? Pues después hablamos de eso. No sé si quieren compartir algo antes de... Pues nos vemos en 15 minutos entonces. Gracias. You